A todas y a todos, vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria de este pleno con el primer punto del orden del día, que es la lectura y aprobación, si procede, del borrador de actas del pleno de sesiones anteriores. En este caso es una sesión solo del pleno ordinario del 27 de diciembre del 2016. ¿Alguien tiene algo que decir? Foro. Silvia, Miguel, Izquierda Unida, Somos, Grupo Socialista. Bien, entonces se da por aprobada, tal y como está. Segundo punto, dación de cuenta de resoluciones de la Alcaldía, por un total de 57. Tercer punto, dación de cuenta de resoluciones de la concejala delegada responsable del área de desarrollo local, personal y consumo, por un total de 13. Cuarto punto, dación de cuenta de resoluciones del concejal delegado del área de servicios generales y participación ciudadana, por un total de 2. Quinto punto, dación de cuenta de resoluciones del concejal delegado responsable del área de seguridad y de zona rural, por un total de 158. Sexto punto, dación de cuenta de resoluciones de la concejala delegada responsable del área de Hacienda y de Cultura, por un total de 71. Séptimo punto, dación de cuenta de resoluciones de la concejala delegada responsable del área de acción social, por un total de 26. Octavo punto, dación de cuenta de acuerdos adoptados en sesiones de Junta de Gobierno local ordinarias de fechas 22 de diciembre, 29 de diciembre, 5 de enero, 12 de enero y 19 de enero respectivamente. Noveno punto, moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida para aplicar el gravamen a las empresas eléctricas y gas por la utilización del dominio público. Tiene la palabra Izquierda Unida. Vale. Bien, esta moción, como habrán podido leer todos, es una moción muy simple, viene a raíz de unas sentencias del Tribunal Supremo que avalaba las ordenanzas municipales de varios municipios españoles sobre establecer un gravamen a empresas eléctricas y de gas, a empresas energéticas, por la utilización del dominio público en las instalaciones de transporte de energía, es decir, no la energía que viene al municipio, sino la energía que traspasa al municipio. Entendiendo que tampoco nosotros tenemos la competencia para establecer lo que sería la ordenanza o establecer un estudio técnico más avanzado, presentamos esta moción que lo que pide es que se realice un estudio técnico económico sobre el estado de estas infraestructuras en el Ayuntamiento de Corbera, o sea, en el municipio de Corbera, y proceder a su gravamen según la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Entendemos que esto puede ser positivo para las arcas públicas. Si está avalado por el Tribunal Supremo, puede ser algo que nos pueda ayudar a aumentar los recursos que tiene este Ayuntamiento, y por eso lo planteamos. Dejamos lo que es el estudio técnico y jurídico y económico a los expertos, o sea, a los técnicos, que para eso están. También celebramos, porque al día siguiente de hacer público esta moción, que el Ayuntamiento, el Gobierno ya estuviera trabajando en ello, entonces por lo tanto pedimos el voto favorable porque entendemos que hay consenso en esta moción, nada más. Un primer turno de intervenciones, la palabra sí. Foro. Buenas tardes. Lo primero, me acojo a las palabras que acaba de decir la portavoz de Izquierda Unida, porque yo efectivamente también leí en prensa que el alcalde decía que se iba a hacer, y entonces me gustaría saber cuál es la posición del PSOE en este caso. Silvia. Sí, buenas tardes. Desde BSPC estamos a favor de que se revisen el tema de las eléctricas, pero sí que nos surgen algunas dudas respecto a aplicar ese gravamen, ¿no? Porque tenemos dudas de si aumentar el impuesto a las eléctricas repercutirá en la factura de los usuarios, de los vecinos. Entonces sí que creemos que puede contribuir a aumentar el número de pobreza energética. Viene aquí escrito en el informe del secretario que se está aplicando el impuesto del 1,5% de los ingresos brutos de la facturación en el término local. Me gustaría saber qué tipo de controles se llevan a cabo en el ayuntamiento para ver que lo que declara las eléctricas que consume Corbera sea lo que realmente se consume. Y pues nos gustaría también, en principio, salvo esas dos dudas que tenemos, no vemos favorable la postura de Izquierda Unida de que se realice un estudio técnico y que se estudie la posibilidad de gravar ese uso de espacio público. Desde nuestro grupo político vamos a apoyar la moción
porque entendemos además que es de justicia. Es de justicia sobre todo en un país donde existe, como decía la concejal del USPC, una pobreza energética, donde la población está sufriendo la pobreza energética y donde el precio de la luz son precios disparatados, porque lo que sirven normalmente las eléctricas pues para amparar a expresidentes del gobierno que se meten en los consejos de administración a cobrar un dinero que ya cobraban además, en este caso por su actividad política, y ahora están cobrando como expertos en la materia. No sé hasta qué punto son expertos en materia en el tema de la luz, seguramente sí en enchufes, pero no sé en el tema de la luz. Ya está bien de que en este país existan puertas giratorias, existan políticos que después de su cargo pasen a empresas privadas y que eso repercuta en el bolsillo de los ciudadanos y que además, en este caso, que haya gente que no pueda pagarse la calefacción o que no pueda pagar el recibo de la luz, que haya una pobreza energética en este país cuando estos expresidentes y expolíticos, que bueno, algunos ya no dejan tanto de ser ex porque siguen participando en la vida política, están llenándose el bolsillo a costa de los ciudadanos y gracias a estas empresas eléctricas, con lo cual apoyamos la moción y apoyamos que haya un gravamen a estas empresas. Tiene la palabra el Gobierno. Bueno, desde el Gobierno, como bien ha dicho Sara, no nos queda otra que apoyar esta moción. Nos explicamos. El día 11 llega una circular de la FEM en la que pone en conocimiento la sentencia del Supremo. A raíz de esto, entendemos que tenemos que empezar a trabajar y ponemos en conocimiento al día siguiente a la asesora económica del Ayuntamiento para buscar un encaje fiscal para poner esta tasa. Nada, reiterar nuestro voto a favor y esperemos que sea lo más pronto posible. Vale, nada, bueno, pues celebrar que esta moción vaya a ser aprobada. Lo único, quizás ante las dudas de la concejala del OSPC, el 1,5% del gravamen se hace sobre la energía que llega al territorio, o sea, que llega al municipio, y lo que se propone, el gravamen que avala el Tribunal Supremo, es aquella que atraviesa el territorio, o sea, el territorio del municipio de Corbera. ¿Por qué? Yo, aparte de la motivación que expuso el compañero de Somos, que comparto plenamente, que entiendo que también tienen que aportar las grandes empresas energéticas que forman parte del oligopolio, porque además es un sector muy regulado, no hay libre comercio como tal, que también tienen que aportar a las arcas de las administraciones públicas. Es más, me gustaría que lo que se recaude fuera pues para pobreza energética y para políticas sociales. Eso, bueno, supongo que ya lo veremos cuando tengamos ese dinero. Pero también es una cuestión de justicia, es decir, cualquier ciudadano o ciudadana de Corbera que quiera hacer un uso del dominio público, del terreno público, es decir, hoy poner una terraza para un bar o poner cualquier tipo de instalación, tiene que pagar una tasa. Pues estas empresas energéticas utilizan el suelo, el subsuelo y el vuelo del territorio municipal de Corbera, entonces entendemos que tiene que ser también de justicia que lo paguen, al igual que lo pagamos todos los ciudadanos. Entonces, nada más, creo que no hay nada más por aclarar. Sí, se abre un segundo turno de intervenciones. ¿Alguien quiere hacer uso de él? ¿Foro no? ¿USPC? Aclarar que entendía, o sea, agradezco la explicación de Izquierda Unida, entendía que era la diferencia el aplicar el gravamen, el sentido de dónde se va a aplicar, pero sí que creo que las eléctricas tienen el poder de luego repercutir ese incremento en el recibo de cada vecino. Entonces, eso es lo que me preocuparía, ¿no? Porque no es lo mismo que una persona que tiene un bar y abre una terraza, esa persona la tasa la repercute luego en la consumición. O sea, quiero decir que el precio público que está, bueno, la tasa que está pagando, pues sí que la repercute en los consumidores. Entonces, sí que me gustaría saber con ese estudio si ese tipo de gravamen se va a repercutir en el X% que sea en el recibo de la luz de los vecinos, que volvemos a lo mismo. La preocupación que debería de tener el Gobierno en España y en los ayuntamientos es el incremento de las facturas de los usuarios de la luz de la red eléctrica. Entonces, esa era mi preocupación. Yo entiendo y estoy a favor de que se grave el uso de espacio público a cualquier empresa, pero sí que me preocupa la repercusión que pueda tener en el bolsillo de los vecinos. Gracias. Miguel, Somos. Sí, solo una cosa, que agradezco mucho las explicaciones tanto por parte de Izquierda Unida como por parte del PSOE, porque esta mañana, después de haber escuchado al alcalde en la radio, la verdad que me surgió la duda de si la moción la presentaba Izquierda Unida o la presentaba el PSOE. Después de las aclaraciones ya lo tengo claro. Grupo Socialista.
No, me fastidia tener que aclarar antes a Somos que Izquierda Unida, porque el debate lo trae Izquierda Unida, pero bueno, esto en cuestión no es de medallas, es de ciudadanos y de que tienen que pagar quien tiene que pagar las tasas. Por tanto, nuestro voto es a favor y esperemos que sea lo antes posible, como os he dicho antes, nada más. Cierra Izquierda Unida. Nada. Va a ser muy breve, lo único que que sí creo que se podría incluir en el estudio, pero si no me equivoco, que podría ser, el precio de la luz y de la energía viene determinado también a nivel estatal. Quiero decir que el gobierno también entra a la hora de regular eso, entonces no sé por qué iban a subir el precio aquí en Corbera. Entonces, creo que no habría ningún problema en ese aspecto. Y por lo demás, nada. Gracias a todos y a todas. Muy bien, ¿votos a favor de la moción? Bien, unanimidad, ¿no? Perfecto. Punto 10, moción del Grupo Municipal Izquierda Unida para el fomento de energías renovables. ¿Tiene la palabra Izquierda Unida? Sí. Vale. Bien, en primer lugar, declarar que esta moción es una moción que han presentado otros compañeros de agrupaciones políticas como Ganemos Salamanca, Izquierda Unida en otros sitios, también compañeros de agrupaciones electorales como Si Puede en otros puntos de España, y que pues también que es la misma, y declararlo porque no es de autoría propia, sino que es compartida por muchos y muchas compañeras. Al final, esto es muy fácil. Consideramos que las energías renovables son el futuro, un futuro no solo para acabar con esa pobreza energética, sino también para acabar con la contaminación y tener un futuro más limpio, además en una de las zonas más contaminadas de España, como es la zona centro de Asturias, y entendemos que las administraciones públicas tienen que dar ejemplo. Por ello proponemos que el Ayuntamiento de Corbera contrate de forma progresiva la distribución de energía eléctrica de sus instalaciones, las instalaciones municipales, con empresas que ofrezcan de forma única la prestación del servicio eléctrico con el 100% de energía a origen renovable. También presentamos la propuesta de acuerdo para instalar progresivamente en los edificios sistemas de generación de energía renovable destinados a cubrir el autoconsumo, es decir, pues todas aquellas placas fotovoltaicas o de algún tipo de instalación que nos puedan servir para ser autosuficientes. Y también apoyar medidas de ahorro y eficiencia energética. Personalmente, casi como anécdota, yo a veces me encuentro por el ayuntamiento apagando luces y me parece a veces una manía persecutoria, pero creo que también fomentar dentro de las propias instalaciones que se ahorre energía es muy importante, y tomar las medidas necesarias para cuando se efectúen reformas importantes, es decir, cuando se lleva a cabo una reforma en algún edificio municipal, que dentro del proyecto se mejore la eficiencia energética del edificio. Creo que es algo en lo que podríamos estar todas y todos de acuerdo, y por eso lo traemos a pleno para que también el Ayuntamiento de Corbera, como ha sido ejemplo en muchas otras cosas, muchas otras medidas y mociones, pues que también sea un ejemplo en la energía renovable. Bien, se abre un turno de intervención. Está la palabra Foro. Sí, yo es que voy a apoyar lógicamente la moción. Comparto lógicamente la preocupación por la eficiencia energética y también por lo que es el respeto al medio ambiente, pero yo desconozco si existe alguna empresa comercializadora que ofrezca el 100% de energía renovable. No sé si existe ahora mismo en el mercado alguna comercializadora que sea capaz de ofrecer este servicio. Y luego, visto los acuerdos, me decía que efectivamente se han sido presentadas por otras agrupaciones próximas a Izquierda Unida. Yo, no sé, echo de menos ir un paso más allá, también como estamos hablando de ese compromiso del Ayuntamiento de Corbera insisto, con la eficiencia energética y también con la preocupación por el medio ambiente, pues podríamos decir que, ¿por qué no instalar también, se me está ocurriendo en este momento, los vehículos híbridos y eléctricos en el Ayuntamiento, que se fomente la mayoría de las posibilidades, ese tipo de vehículos, o establecer instaladores también para cargadores eléctricos. Es decir, hay muchas medidas que se pueden complementar a este tipo de moción, y insisto, mi voto va a ser a favor. En este punto, enlazando un poco con el anterior, porque en realidad hay cosas que se entremezclan, también lo vamos a votar a favor, lo vamos a apoyar, y destacar lo único que
es un poco, desde nuestro punto de vista, es un poco vergonzante que en un país como nuestro, donde es un país de los más que gozamos de más horas de sol de toda Europa, que resulta que nos encontremos con un presidente del gobierno que parece un chamán que está esperando a ver si llueve para que baje el precio del recibo de la luz, o que nos encontremos con un gobierno que pone impuestos al sol, ¿no? Con lo cual, como ese tipo de políticas no nos parecen las políticas adecuadas, creo que no es la época de andar haciendo ni señales de humo, ni andar en taparrabos y con plumas de indios, sino que nos parece que hay que apostar por el futuro, y la apuesta por el futuro evidentemente son las energías renovables. Por eso vamos a votar a favor. Bueno, desde el Gobierno compartimos como Izquierda Unida la necesidad de impulsar y utilizar energías limpias y renovables, pero también, por otra parte, entendemos que tenemos que tener un cierto rigor cuando aprobamos mociones. El propio informe del secretario ya lo dice: esta moción no cuantifica los gastos que conllevaría esta medida y tampoco está basado en ningún criterio técnico. Por lo tanto, no podemos obligar a algo que no tenemos conocimiento fehaciente de lo que conllevaría el apoyo económico o el riesgo técnico. Por otro lado, un ejemplo de que estamos de acuerdo en impulsar progresivamente estas medidas es que el punto tercero y cuarto ya lo estamos utilizando, pero tenemos que tener ese rigor cuando nos comprometemos a hacer algo si no sabemos si se puede cumplir o no. Bien, creo que que nunca este grupo municipal ha planteado problemas para modificar o incluir puntos a propuesta de otros grupos municipales. No tendríamos ningún problema en, oye, pues también incluir que la flota de vehículos municipales se fuera a medida, progresivamente, a medida que los vehículos se fueran a ir cambiando, no cambiarla de toda de repente, se fueran apostando por los vehículos híbridos o eléctricos. Y oye, si el Partido Socialista tiene algún problema con saber cuál es la cuantificación y quiere un estudio técnico previo, también lo incluimos. Incluimos, al igual que la otra moción, que hablaba de crear un estudio técnico y económico, obviamente, pues al igual que con el transporte de la energía, con esto Izquierda Unida de Corbera no tiene ni los medios ni los recursos, porque no tenemos tampoco los datos para establecer cuál es el coste y tampoco somos ingenieros para establecerlo. Proponemos que se incluya el punto de hacer previamente un estudio técnico económico por los técnicos del ayuntamiento que evalúen cuál es el coste económico de esta moción. Pero bueno, en cualquier caso, es una moción que también podría ser declarada como no de cumplimiento inmediato, es de forma progresiva. Al final no lo podemos hacer todo de hoy para mañana, porque aparte de ser un gasto innecesario, sería totalmente caótico, sino a medida de que fuéramos contratando o a medida de que fuéramos renovando edificios o fuéramos aplicando políticas de mejora que se hacen continuamente, pues que se apueste por las energías renovables. No creo que así no hay ningún problema para que el Partido Socialista pueda mostrar su apoyo, como ha mostrado en otros plenos de toda España, pero sí que si lo queréis, incluimos un punto que ponga el realizar un estudio técnico y económico previo sin ningún problema. Volvemos a reiterarnos en este tipo de... Ahora, yo entiendo que Izquierda Unida pues no tenga esa, ¿cómo decirlo?, esa infraestructura para hacer informes técnicos ni jurídicos, pero es que con esta hoja no podemos comprometernos. Ya nos pasó con el tema del glifosato, que si la llegamos a aprobar no podíamos haber cumplido lo del primero. Por tanto, no podemos comprometernos a algo que luego sabemos que no vamos a cumplir. Por otro lado, quería también hacer un pequeño apreciación sobre la diferencia entre comercializadora y distribuidoras. Las comercializadoras pueden ser unas y las distribuidoras pueden funcionar o no. Habría que conocer con qué comercializadoras están trabajando las empresas de aquí. Aunque nosotros lo probásemos, si no hay comercializadoras, si no hay distribuidoras que subcontraten con estas comercializadoras, no se podría cumplir. Perfecto. A ver, puedo entender que tenga que dar algún tipo de explicación o de discurso para no votar favorablemente esta moción, pero muchas veces el querer
significa poder. Entonces no se preocupe porque para el próximo pleno traeremos una misma moción con un punto único, que sea un estudio técnico y económico para aplicar estas políticas. A ver si el Partido Socialista vota a favor de ese estudio técnico y económico que tanto le preocupa. Porque si ese es el problema, Izquierda Unida no va a poner ningún problema. Ahora pregúntese y justifique por qué no quieren votar a favor de las energías renovables. Quizás tenga mucho que ver con que tengamos a muchos exministros y expresidentes del Partido Socialista en sus consejos de administración, pero quizás ese sea otro tema. No se preocupe que en el próximo pleno, como veo que esta no va a salir aprobada, le traeremos la moción tal cual usted lo ha dicho, porque así lo recogeré del acta, para que puedan aprobarlo. Y entonces, cuando voten en contra en ese momento, tendrán que explicar por qué. Le voy a borrar la moción. El problema de las mociones son como los fallos en las sentencias, que hay que cumplirlas punto por punto, letra por letra y coma por coma de lo que se escribe. Aquí habla de comercializadora, de ofrecer de forma única el servicio eléctrico con el 100% de energía de origen renovable. Y es una moción que suena muy bien, suena muy idílica, y a partir de ahora yo voy a proponer que los concejales y concejalas aquí presentes vengamos al ayuntamiento en bicicleta, que también contamina menos todavía que un coche eléctrico, porque es que ya llegamos a una cuestión que somos más papistas que el Papa, porque que yo sepa aquí todos hemos venido en coche o en autobús y de gasolina o de gasoil que contaminan, ¿no? Entonces, eso partiendo de la base. Luego el tema de las puertas giratorias, de los ministros, de los exministros, si hay un gobierno, un partido y un presidente que más apostó por las energías limpias o renovables fue José Luis Rodríguez Zapatero con el gobierno del Partido Socialista. Por lo tanto, eso está ahí también y forma parte de la historia. Y el problema viene cómo se redactan las mociones, que las comercializadoras pueden cambiar, pero las distribuidoras, en función de cómo está el mercado, tienen asignadas un territorio. Eso por un lado. Luego habla de forma única. De forma única ya excluye y se contradice con la propia moción que previamente, 2 líneas antes, dice de forma progresiva. Y por último habla del 100% de energía renovable. Entonces, podríamos votar una moción para que se acabe el hambre del mundo, para que estemos todos con energías renovables, pero sería imposible de cumplir. Le digo que usted puede presentar todas las mociones que quiera, pero estas son las explicaciones que yo ahora, antes de la votación, le doy, y como bien dijo el portavoz del Grupo Socialista, no queremos que nos pase como con la moción que presentaron ustedes, que planteaba el no uso nunca y en ninguna ocasión del glisofato. Y nosotros en aquel entonces dijimos, no queremos que se use el glisofato de manera ordinaria, de manera continua, pero tal y como está la moción, no la vamos a aprobar, porque eso de no utilizarlo nunca y bajo ningún concepto y de ninguna manera era también excluyente. Y 2 meses después aprobamos una moción para erradicar los plumeros, que resulta que nos enteramos que la mejor manera de erradicar los plumeros es utilizando el glisofato, bajo un protocolo y bajo unas normas de uso y bajo un procedimiento. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos aprobado no apoyar, no utilizar el glisofato? Pues que se contradecía con la moción de eliminar los plumeros. Y aquí nos pasa lo mismo. Si yo creo que los que estamos aquí, las 16 personas que falta un concejal, estamos todos de acuerdo en utilizar las energías renovables, pero nosotros no queremos aprobar una cuestión para que vengan dentro de un mes, de 2 meses o de un año con todo el derecho del mundo y nos echen en cara que estamos incumpliendo una moción aprobada. Por lo tanto, pues decimos que no, y ese es el motivo y la explicación. No, votos a favor. No, pero puedes votar si quieres. Es decir, me ha presentado efectivamente la duda de que existen, una cosa es la comercializadora y otra cosa es la distribuidora. Y efectivamente desconozco, planteé la duda al principio, si había algún tipo de comercializadora que fuese capaz de ofrecer este servicio al 100% como energía renovable. Me voy a abstener por esa duda que me acaba de plantear, pero bueno, si traes la moción al próximo pleno no tengo ningún problema en... ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien, ruegos y preguntas. ¿Hay algún ruego, alguna pregunta? ¿Foro? Sí. Vamos a ver, según tengo entendido, se estaba barajando la opción de que Fertiberia
en una de las 2 estaciones de calidad del aire que tienen, una se instalase fuera de lo que es el recinto industrial. Me consta que se estaba buscando cuál era el emplazamiento de esa, de esa estación. Me gustaría preguntar si tenemos alguna noticia al respecto, cuál va a ser la colocación de esa estación. Es una propuesta que surge de, no sé cómo llamar el colectivo exactamente, porque no recuerdo el nombre, porque la plataforma, iba a decir el grupo de ecologistas, pero no era, aunque formaban parte de ellos, surge a raíz de una reunión que yo mantuve con ellos, porque es algo que por lo visto hizo también, no sé si lo había hecho Asturiana de Zinc, en Castrillón, poniendo una estación en Piedras Blancas. Y va a ser en la zona de los campos. Ponerla en la zona de los campos, la estación de calidad del aire en la zona de los campos, que además yo creo que coincide con un debate plenario que tuvimos aquí, que lo había planteado y que dijimos nosotros que estábamos trabajando. ¿Pero en concreto dónde? ¿En los campos? ¿Dónde? A ver, tenemos la zona de la Rozona, tenemos la zona hablo de memoria, zona de la Rozona, no sé si donde la Consolación habíamos mirado algo, y luego también tenemos tenemos el parque canino en el instituto, que van ahí huertos, para los huertos urbanos, que también tenemos ahí zona, en ese terreno. Hablo de memoria, pero te lo puedo decir a lo largo de la semana que viene concretando, porque todavía estuve hablando con el director general de calidad ambiental en ese sentido, para ponerla en una zona que luego los parámetros que nos sirvan para trabajar. ¿Vale? Ahí es lo que quería hacer hincapié, porque efectivamente el problema que se encuentra en estas estaciones es la colocación o la ubicación, donde se instalan. Tiene que ser en un sitio que lógicamente los datos que estén proporcionando sean objetivos. Entonces tiene que ser donde esté pues un núcleo de población mayor, por eso decía, o parques o colegios, institutos, pero bueno, donde esté la gente, no lo que es la... Pues verá que coincidimos. Bueno, todavía entonces no se sabe exactamente la ubicación, ¿no? No, pero va a ser en ese entorno. Muy bien. Otra pregunta era en relación a la información que se publica hoy en un diario respecto al constructor de Campo Amor, y puesto que fui una persona que en varias comisiones informativas pregunté sobre este tema, y en el último pleno se me dijo que estaba en vías de acuerdo, y efectivamente veo que se ha alcanzado el acuerdo. Yo quisiera preguntar qué es lo que se modificó, porque a raíz, y si aquí lo que se dice es cierto, a salvo de unos 600 euros que parece que el constructor condona al ayuntamiento, el resto se estima todas las pretensiones. Entonces quisiera saber qué es lo que ha cambiado desde que este hombre está solicitando, y puesto que efectivamente por parte del alcalde dice que pagamos una media de 20 días a nuestros proveedores, y este señor se ha visto obligado a ir a los tribunales por una obra que hizo en el año 2014. Mi pregunta es, ¿qué es lo que ha cambiado? Porque, insisto, se estiman todas sus pretensiones. Si esto es cierto, a excepción de 600 euros, lo único que este señor iba esperando por ese dinero desde el año 2014 y se ha visto obligado a acudir a los tribunales. Nada más. Bien, ¿alguna pregunta más? Sí. Dígamelas todas, que luego le contesto todas. Quisiera preguntar en relación, según se me ha dicho, ha habido una sentencia contraria a este ayuntamiento respecto a la reclamación de una trabajadora. Me gustaría saber si es cierta, y si es así, quisiera una copia de esa sentencia. Es en relación a la interventora accidental que existía en este ayuntamiento, Rosa, que efectivamente estuvo un periodo largo de baja, y se me dice que efectivamente se hizo una reclamación por la destitución en lo que era en su cargo de interventora accidental. Entonces me gustaría saber si es cierto que estableció esa reclamación judicial, si es cierto que ha sido condenado el ayuntamiento, y si es cierto, o quisiera saber cuál es la base de la pretensión de esa trabajadora o el motivo por qué se hizo ese cambio en la interventora, porque, corríjame si me equivoco, en caso de suplencias desde el año 2013 tiene que ser el Principado a instancias del ayuntamiento. Bueno, la sentencia, hay un procedimiento de reclamación que todavía no está cerrado. Hay una primera, no sé si es una sentencia, un fallo o un auto, porque yo en eso no soy tan ducho como usted, en el que dice que el ayuntamiento
bueno, tiene una cuestión de forma y de fondo. En el fondo nos da la razón y en cuestiones de forma nos dice unas cuestiones a corregir, que es lo que estamos corrigiendo en estos momentos. En cualquier caso, pues puede pedir la sentencia si quiere, leerla y sacar sus propias conclusiones. Es sentencia, por lo tanto, lo acaba de decir. Que no sé si es sentencia, auto, fallo, sentencia me dice el secretario. Yo ya le digo, soy de ciencias y tengo dificultades para diferenciar en lo que son las sentencias, los autos, los fallos, pero en cualquier caso lo tiene a su disposición, y la capacidad de organizar el ayuntamiento sí que corresponde al alcalde, y en ese sentido yo estoy absolutamente tranquilo porque lo estamos haciendo bien y se ha hecho de manera correcta, y si hay que matizar alguna cuestión lo matizamos y se corrige. Sí. Y respecto a la calle Campo Amor, lo único que cambió, yo con este señor me reuní con la Confederación Asturiana de la Construcción y tuvimos negociaciones porque no llegábamos a acuerdos en base a lo que se lo explica a usted en la comisión informativa, que son lo que dicen los informes técnicos y lo que dicen ellos, y luego en base a que hay un hito que antes no se producía, ahora sí se produce, que es que este señor no quiso firmar una certificación de obra, independientemente de que tenía todo el derecho del mundo, siempre lo hemos dicho, a firmar la certificación de obra y luego reclamar lo que quisiera reclamar, pero no firmó la certificación. Iniciamos un proceso que ya hemos llegado a un acuerdo. Cuando se nos dice páguese la certificación que queda pendiente en menos de 8 días, lo pagamos porque ya queríamos haberlo pagado, y ahora en menos de 30 días vamos a cumplir el acuerdo, y eso es lo que cambió, que ahora llegamos a un acuerdo en base a ese hito que cambió. Sí, quisiera preguntarle, a colación de la respuesta que me ha dado respecto a la sentencia, de cambio la pregunta, ¿cuál fue el motivo del cambio de interventora accidental en este ayuntamiento de Rosa? Quisiera saberlo. Usted ha dicho que su potestad, lógicamente, lo que es la organización, pero yo insisto, quisiera preguntar si fue iniciativa del Principado o fue iniciativa suya para esa suplencia o para ese cambio. Repase el expediente y lo podrá comprobar. Si usted me dice que es el encargado de lo que es la organización del ayuntamiento, sabrá decírmelo. El expediente, y yo sí que cambié a la interventora. ¿Y cuál fue el motivo? Que ella me lo pidió. ¿Se lo pidió la interventora? Sí. ¿Y luego hace la reclamación? Sí. Insisto, quiero la copia de esa sentencia. Sí, y yo le he dicho que la tiene y se saca sus propias conclusiones. Silvia. Me gustaría proponer al equipo de gobierno la posibilidad que, junto con la Oficina Municipal de Información del Consumidor, se pudiese organizar alguna charla informativa sobre cómo actuar ante las cláusulas suelo, que es un tema muy actual, que lo creemos necesario, ya que en Corbera tuvo en los últimos años un desarrollo urbanístico importante y puede que haya vecinos afectados por dicho problema. Entonces me gustaría solicitar, como el Ayuntamiento tiene más capacidad para organizar que en la USPC, pues nada más. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna propuesta más? Bueno, pues también coincidimos, y la Oficina Municipal de Información del Consumo está en contacto con Dacio, se llama, Dacio Alonso, el presidente de, no sé cómo es la estructura a nivel regional, y estamos a la espera de que, creo que tiene muchas peticiones y sí que es un tema interesante, y nos gustaría organizar algo pues en un local público, en un centro social, en un horario en el que pueda asistir el mayor número de personas y que sea abierto a las asociaciones, a colectivos y a ciudadanos. Ya se le cursó la invitación, pues el jueves pasado tuvimos una reunión, y el lunes anterior, o sea, ayer hizo 8 días que se le cursó una petición, y estamos a la expensa de que nos digan el ponente para poner día y hora. Miguel, Izquierda Unida. Bueno, uno de los temas ya es bastante viejo porque ya vinieron
bastantes vecinos otras legislaturas, y supongo que esta también, y es el tema de la presión del agua en Cancienes, que en muchos puntos distintos hay problemas con la presión, y bueno, comentarlo, y no sé qué manera hay de solucionarlo sin incidir en obras muy grandes ni repercutirlo sobre los vecinos. Otro tema, que hubo unas obras en Villasol, o bueno, en el edificio del Chango, y no se avisó de que se iba a cortar el agua, y hay quejas de vecinos que cuando se cortó el agua y se volvió a poner, se estropearon calderas y demás historias, y bueno, pedían que como se hizo otras veces, que cuando vayan a cortar el agua, en vez de avisar, no sé si picaron o llamaron, pero no pusieron un papel, entonces la gente que no se enteró perdió dinero con reparaciones. Y lo del tema de ático, que ya comentasteis ante la pregunta de Teresa, me llama la atención que la obra se concede para que la empresa solo ponga mano de obra, y la herramienta y la maquinaria la pone el ayuntamiento, pero después en la ejecución de la obra el proceso no es así. Y si es habitual hacer ese tipo de concesiones, ¿por qué se hizo ese tipo de concesión y por qué después el ayuntamiento no cumplió, si es que no cumplió con lo de la aportación de la maquinaria? ¿Hay alguna más? Sí. Las seguidas, si quieren. Sí, claro. Vale. En primer lugar, nos gustaría saber también por qué la moción que presentamos el 17 de enero sobre los hornos y paneras no está incluida en el orden del día. Puedo sacar una conclusión preliminar de las palabras del alcalde en prensa, pues diciendo que no hay incidencia. Bueno, yo le dejaría ver que no llevar una copia de un recibo de una vecina de Corbera que ha tenido que pagar 60 euros de IBI por su panera. Además lo pone aquí, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Corbera de Asturias. Después, si quiere, lo revisamos juntos, porque son datos de carácter personal, no le voy a dar una copia sin el permiso de la vecina. Respecto a Trasona, la reunión que hubo con los vecinos de Trasona respecto a la denuncia al Ministerio de Fomento, nos gustaría saber cómo se convocó a los vecinos y vecinas de Trasona, y en especial a las vecinas afectadas que se han puesto a disposición del ayuntamiento para formar parte de la denuncia, no al colectivo vecinal en general, sino a las vecinas afectadas, porque según se nos ha trasladado, hay cierto malestar entre las vecinas de Trasona que no conocían la celebración de esa reunión, y entendemos que tienen también, todos los vecinos tienen derecho a conocer esa reunión a través de bandos y notificaciones, que espero que así se haya efectuado, pero también las vecinas que van a formar parte de la supuesta denuncia, o que así se les ha comunicado, que también se las convoque individualmente. Luego, saber respecto a la petición que hicimos el otro día por registro sobre la construcción de una pequeña acera entre el apeadero de Renfe y el barrio de Entrevías, saber cuál es la postura del Gobierno en esa proposición, y también sobre los puntos de luz, porque bueno, en invierno oscurece además antes, y es una zona no solo de tránsitos de personas, sino también de desarrollo de actividades deportivas, y bueno, para la seguridad ya no solo de todos los ciudadanos, sino de las mujeres en general, en concreto, es que hubiera más puntos de luz sería más beneficioso. Y luego también nos gustaría saber, respecto a la pregunta que hizo la concejala de Foro, si nos puede contestar cuáles son las cuestiones de forma que la sentencia emitida contra este ayuntamiento pues dice que no son ajustadas a derecho en el cambio de interventora. Son muchas, lo voy a intentar, y no obstante, si se me olvida alguna, me lo dicen. Cuestión de forma, puede consultar también el expediente, leerlo, y además lo va a comprender seguro, incluso mejor que yo. Sí, pero luego te doy, no sé si darte la palabra ahora, espera que marque aquí unas cosas. Voy a dar la palabra al secretario para explicar las cuestiones meramente jurídicas de la sentencia. Bueno, la sentencia lo que viene a decir de la reclamación de la trabajadora es lo siguiente. Primero, que el alcalde actuó en el marco de su competencia, que el ayuntamiento tiene potestad de autoorganización,
que el Principado actúa en el marco de su competencia, lo que quiere decir que es que el Ayuntamiento puede remover a criterio, y tenemos el ejemplo, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Gijón, donde la alcaldesa removió a la secretaria del Ayuntamiento y los jueces le dieron la razón. Es decir, hay una potestad de autonomización. ¿Cuál es el criterio que utiliza la sentencia para decir que hay un defecto de forma? En la propuesta de la alcaldía se incluyó como titulares de la intervención accidental a 2 trabajadores y no se incluyó a la señora que lo venía ocupando accidentalmente. El juez entiende que eso es arbitrariedad y vuelvo a indicar que eso se riñe sobre todo con sentencias del Tribunal Superior de Justicia, donde dice claramente que en lo que son nombramientos accidentales y de libre designación hay una total discrecionalidad. Esa es la cuestión. No obstante, esta sentencia está sujeta a apelación, me imagino que el Ayuntamiento apelará y esto es todo lo que hay. O sea, es una cuestión de forma, es decir, si en ese momento se incluye en tercer o cuarto lugar a la persona reclamante, el juez ya entendería que no hay arbitrariedad porque simplemente lo entiende porque no se la incorporó a esa propuesta. Nada más. Bien, dicho esto, no está incluida en esa lista de interventora accidental de primera y segunda porque tampoco quiso. Y lo digo así de claro, además con conocimiento de causa de en qué órgano lo digo, porque consta en acta y así quiero que conste en acta. Era Vox Populi, como se suele decir, y conocido que la anterior interventora quería dejar de ser interventora, y así lo decía en reuniones más o menos privadas o más o menos públicas. No me gusta el debate, pero bueno, ya que hasta se le ha nombrado, se le ha puesto nombre, que no he sido yo, una cuestión que a mí me extraña que se haya hecho, pero bueno, en ese sentido yo no rehuyo ningún debate. Esa interventora hacía muy bien su trabajo, igual que la hace la interventora de ahora. Muy bien su trabajo, no hay ninguna cuestión profesional, más que decía por activa y por pasiva, con testigos delante, que quería dejar de ser interventora. De hecho, hubo un tiempo que ya dejó de ser interventora, cuando vino otra interventora, que no recuerdo el nombre, creo que venía de Galicia, Ana Belén se llamaba. Entonces, en ese sentido, y yo le pregunté si quería ser interventora accidental, porque sí que yo le había dicho que no quería que siguiese siendo interventora, entre otras cosas, pues se jubila en abril-mayo del 2018. Y yo entiendo que el Ayuntamiento tiene que tener una continuidad. Y más en una época a mitad del año. Entonces dije, yo no tengo ningún problema contigo, nunca lo he tenido, eres una gran profesional, ¿quieres ser interventora accidental? Y se me dijo que no. ¿Cuál es mi sorpresa? Que luego denunció. Está en su derecho, pero lo digo aquí porque me hubiera gustado decirlo también en sede judicial, pero no pude, y lo digo aquí para que conste en acta, porque además es la verdad, y hay testigos que así corroboran que lo que digo es cierto. Nada tiene que ver con la capacidad profesional de la anterior interventora ni de la actual. A mí, si me preguntan, y eso es un hecho, con la actual interventora ha sido la primera vez en la historia del Ayuntamiento que aprobamos las cuentas por 2 veces en tiempo y forma, y a 1 de enero del año natural, del año en curso, los presupuestos entran en curso. Que eso es algo que no había sucedido nunca antes con ningún interventor ni con ninguna interventora. Que no quiere decir que los demás sean malos, sino que algo tendrá la interventora y el equipo económico que tenemos ahora cuando se ha cumplido algo que hasta ahora yo ni conocía ni recordaba, y creo que también es justo reconocerlo. Entonces, en ese sentido está la explicación y el expediente a su disposición, pero que no hay ninguna cuestión a nivel de profesional, porque hizo su trabajo bien, igual que lo hace ahora y lo sigue haciendo bien. Respecto al camino empiezo de atrás hacia adelante, del camino de Entrevías, ahí hay 2 cuestiones. Por un lado está la acera, que entendemos que es mejor hacerla según subes del apeadero hacia la calle Pepín de Pría por la derecha, y tendríamos que pedir en su caso permiso a Adif, porque creo que es zona de dominio de Adif. Ese camino está asfaltado, en algunas zonas del asfalto presenta
bueno, desperfectos que habría que corregir y subsanar también. Yo creo que, no sé si hace alusión en su escrito, ¿no?, pero que bueno, es una cuestión a mejorar que hemos visto. No está el concejal de Obras aquí, pero ya lo tenía visto. Y luego, en la parte de arriba, cuando conecta con Pepín de Pría, sí que se genera una zona de oscuridad, igual que un poco más abajo en una calle Entrevías se genera una zona de oscuridad, y estamos trabajando para poner un punto de luz. Es fácil entre comillas porque es el vuelo aéreo donde viene canalizado, los cables, ya hay un montón de cables y se pueden poner en esa conexión con Pepín de Pría, porque es que da la casualidad que las farolas que están en la avenida Pepín de Pría, ninguna está enfocando de frente a ese camino peatonal, y se genera esa sensación de oscuridad justo en esa esquina. Entonces vamos a ponerlo del lado que también ilumine el camino que va a la calle de Entrevías, que también hay otra senda peatonal. No sé si me estoy explicando, si se da cuenta. Con un punto de luz creemos que se arreglan la conexión de las tres zonas: el camino que va para Entrevías, el camino que va para el apeadero y la conexión con Pepín de Pría. Respecto a la reunión en Trasona, hicimos una convocatoria pública. Pusimos en los talones de anuncios, lo pusimos en los medios de comunicación y en todos los medios al alcance del ayuntamiento. Y luego el técnico de Medio Ambiente tenía encomendado llamar personalmente, como así me consta que hizo, a las personas que de alguna manera ofrecen su testimonio personal para acudir a esa reunión. Y luego, aparte, invitamos expresamente a las 6 asociaciones y colectivos vecinales que hay en Trasona para hacerles una invitación expresa a esa reunión. Por lo tanto, yo lo tengo aquí apuntado, porque si hay alguien que estaba habiendo ofrecido su testimonio personal y no estuvo convocado o convocada, pues me extraña, porque me consta que el técnico de Medio Ambiente es súper meticuloso, y más con este tema, y que si alguien no le coge el teléfono es capaz de ir a buscar a casa a esa persona y a entregar en mano una notificación. No seré yo quien tenga que defender aquí al técnico de Medio Ambiente, porque su trabajo es conocido y que cuando se pone en algo es minucioso, pero bueno, tomo nota y se lo recordaremos, porque además no son muchas las personas, no llegaban a 10, o sea que en ese sentido me extraña. Pero bueno, ya le he explicado un poco el procedimiento a las 6 asociaciones, en la web, en redes sociales, en medios de comunicación, en tablones de anuncios y en llamadas por teléfono a las 6 asociaciones que están en activo en Trasona. Respecto a por qué no se incluye la moción de los hórreos, lo ha explicado usted. Entendemos que no ha lugar, porque se pide una bonificación en un impuesto que no se está cobrando. Y es como si un grupo político, presenta una moción por registro para que el peaje entre Las Vegas y Los Campos tenga una rebaja del 50%. Pues entenderíamos que es fuera de lugar, porque no hay peaje. Entonces aquí no se puede hacer ninguna bonificación sobre algo que no existe. Y respecto a ese caso concreto y específico, yo intuyo, por no decir aseguro, el catastro en los últimos 6-8 meses hizo una revisión para dar de alta inmuebles que no estaban dados de alta, desde tendejones, casas recrecidas. Incluso nos pasó a nosotros con el ayuntamiento, la Casa del Agua de Molleda. Si os dais cuenta, cuando se cubre la cubierta de Molleda, también se hace una caseta que tuvimos que dar de alta, y lo que cobra la dirección de catastro son 60 euros de sanción por no darlo de alta, y luego el IBI de los últimos 4 años. Y los hórreos, las paneras y los cabazos en el Ayuntamiento de Corbera no son catastrables. Y así lo hemos cerciorado desde el área de tesorería, que es la que hace los cobros y los pagos, y desde la asesoría económica del ayuntamiento, que habló directa y personalmente con el gerente del catastro en Asturias. No son catastrables. Y si pasa eso es porque intuimos que ha dedicado lo que es el hórreo o la panera para vivienda, o que ha construido alrededor. Y si no es así,
Y si no hay algún tipo de construcción complementaria, adicional o suplementaria con ese hórreo, esa panera, ese acabazo, ese ciudadano o esa ciudadana tiene que dirigirse a la Dirección General de Catastro porque hay un error. Pero el Ayuntamiento de Corbera no son catastrables, por lo tanto no se les aplica ningún impuesto a los hórreos, a las paneras, a los cabazos, y por eso no lo incluimos en el orden del día. Yo creo que ya acabé con las preguntas que había hecho la concejala. David, el tema de, poco continuando con la pregunta de la empresa que había hecho la calle de la obra de la calle Ramón de Campoamor, pues es la primera vez que yo conozca que se hizo así en el ayuntamiento una obra de esas características, y yo le puedo asegurar que mientras que yo sea alcalde, siendo legal hacerlo y siendo legítimo hacerlo, va a ser la última, porque la experiencia ya hemos visto que no merece la pena. Se hizo una obra a finales de año ante una necesidad de arreglar un entorno. El ayuntamiento tenía materiales y lo que teníamos era una falta de pagar en el mismo año y no teníamos personal, y por eso se optó por contratar el personal y una serie de medios que, visto lo visto, hemos llegado a un acuerdo, pero no ha sido todo lo satisfactorio que nos hubiera gustado, y por lo tanto decirle que no es habitual, que yo conozca, es la primera vez que se hace, es legal haberlo hecho y es legal volver a hacerlo, pero mientras yo sea alcalde ya le digo que no lo vamos a volver a hacer. Y respecto a las obras y a avisar, yo le puedo garantizar, todos cometemos errores, pero puedo garantizar que cuando hay cortes de agua programados, avisamos. Otra cosa son las averías. A mí hay gente que me llama y me dice: cortasteis el agua y no avisasteis. Y yo llamo cabreado también. Me digo: ¿por qué no avisamos de que cortamos el agua? Me digo: una cosa es un corte programado y otra cosa es una avería. Y eso hay que explicarlo. Yo le puedo asegurar que dentro de las indicaciones que se les da a Obras y dentro del protocolo que tiene Obras, que tenemos un protocolo establecido de las horas de antelación de avisos, los bandos, cómo se hacen los bandos, cómo se pegan, cuándo se pegan, cuándo se colocan, publicarlo en la web del ayuntamiento, enviar también una nota de prensa a los medios de comunicación. El protocolo lo tenemos establecido así cuando son cortes programados. Cuando no son cortes programados no se puede avisar, porque una avería es que no se puede avisar de algo que no se sabe que se va a hacer. Y en cualquier caso, de la misma manera que cuando abrimos presión y por la apertura de presión ahí de manera puntual se estropea alguna caldera, algún calentador, alguna lavadora, esa reclamación se gira al ayuntamiento y si efectivamente es por causa del ayuntamiento se paga. Que no es que paguemos muchas, pero a mí me consta que yo he hablado con vecinos y con vecinas que les ha pasado eso. Tiene un procedimiento normal, se hace un procedimiento, se hace el estudio correspondiente y si tienen razón se le abona y se le paga el daño causado. Por lo tanto, si alguien ha sufrido este daño, que se dirija al ayuntamiento, porque tenemos los cauces y los mecanismos necesarios para hacer frente a esa incidencia y darle respuesta a la misma, porque es un derecho que tiene el ciudadano en cuestión. ¿Somos? Sí, un par de cosas. Argumentando a través de la intervención anterior del alcalde sobre las mociones, sobre la necesidad de cumplir cada una de ellas, viene a cuento que le pregunte cuándo se va a poner en la página web del ayuntamiento el logotipo del BDS, que fue aprobado aquí en una moción en este mismo ayuntamiento. Y otra pregunta, por desgracia hemos tenido un nuevo accidente en el paso de cebra de la avenida Principado, entonces quería saber si el ayuntamiento tiene previsto o se puso en contacto con el Principado y con carreteras para si hay previsto algún tipo de actuación en ese paso de cebra para evitar que surjan nuevos accidentes. ¿Qué paso de cebra, perdón? En la avenida Principado. ¿Pero cuándo fue? Hace 15 días, no hace 15 días, que hubo un nuevo accidente ahí. Ya anteriormente había habido un atropello y ahora hace 15 días ha habido un nuevo accidente. Pero no me consta, por eso te preguntaba. Claro. Luego, no me consta, porque me suelen pasar las incidencias. Es en la avenida Principado a mitad de la cuesta, ¿no? Sí. Muy bien. Lo miraremos, no nos consta, o no recuerdo ningún parte en ese sentido, ¿vale? Bien. Con el... ¿Hay previsto
Con ese paso de cebra, nosotros ya hicimos una actuación de repintado, pintado de línea continua donde cuando era discontinua, y no tenemos previsto más, porque no sé si se da cuenta que antes en la línea discontinua se podía adelantar y ya hay línea continua y no se puede adelantar, lo volvimos a señalizar y no tenemos previsto de momento más que lo que hemos hecho, que no es que nos hayamos quedado con brazos cruzados, que hemos actuado. Bien.